Hola, iniciamos nuestro informativo con los siguientes titulares. El alcalde de Sabiñánigo valora la situación del aula de la UNED. Claves para transformar ideas en negocios. Arte chino en Fraga, pintura en torno a Miguel Viladrich. Actividades en torno al eclipse parcial de sol del 20 de marzo. Miguel Maynar, 20 años después, en la Sala Goya. Andrés Martínez Vargas, visto por Joaquín Callabet. El aula de la UNED de Sabiñánigo fue creada en 1996 mediante convenio de colaboración entre la Fundación Ramón J. Sender y el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Lleva casi 2 décadas contribuyendo a extender la educación superior en las comarcas del Alto Gállego y de la Jacetania, pasando a formar parte del entramado educativo y cultural de la zona. A punto de cumplirse su 20º aniversario y con más de 200 estudiantes adscritos, se está buscando una ubicación definitiva a sus actuales instalaciones para continuar prestando sus servicios con las mejores garantías. El alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra, hace una valoración de lo que supone contar con la sede de la UNED en esta localidad. Como alcalde de Sabiñánigo y cumpliéndose ya 19 años de la existencia de nuestra extensión de la UNED en nuestra localidad, pues lo que quiero transmitir desde aquí es esa satisfacción que tiene un alcalde cuando apuesta por la cultura y por la educación, que es el caso que nosotros estamos viviendo, porque esta extensión de la UNED en Sabiñánigo tiene ese doble componente. Por un lado, ese componente de actividad cultural y social, no solo para los alumnos que están matriculados, ni para ese apoyo a través de la unidad de la Universidad de la Experiencia que se está trabajando, sino abierto a todo el público. Esto se concreta cada año en esas charlas, conferencias que se realizan en Sabiñánigo, como digo, organizado en esta extensión de la UNED, pero también esas exposiciones que gracias al patronato de la UNED de Barbastro pues hacemos llegar a nuestros vecinos y todas las personas que forman parte y que utilizan ese espacio educativo, cultural y social para dar esa vida a nuestra localidad y a todos nuestros vecinos de las comarcas del Valle de Tena y de la comarca de la Jacetania. En el aspecto educativo es un componente donde más de 200 o alrededor de 200 alumnos pueden cursar y realizar sus actividades de estudios universitarios en la extensión de la UNED. Eso lo que hace es aquello que los políticos siempre se nos llena la boca, el mundo rural, tenemos que darle ese contenido educativo, esas posibilidades, igual que alguien que vive en una gran ciudad. La manera de consolidar esa población, la manera de poder vivir allí, es que también tengan la posibilidad, como es en este caso de la extensión de la UNED, que sea en Sabiñánigo a donde tengan que desplazarse, y así lo hacen desde nuestros vecinos de Sabiñánigo, de nuestra comarca del Alto Gállego y de las comarcas vecinas de la Jacetania y el Sobrarbe. Como alcalde de Sabiñánigo, lo único que quiero transmitir también desde aquí es que desde el año 2010, el edificio donde está la UNED es un edificio de patrimonio sindical, donde nos han planteado que debe recuperarse para aquello en el que fue construido, para sindicatos y asociaciones empresariales. Y como digo, desde el año 2010 y de manera más especial desde hace 2 años, estamos buscando unos espacios y edificios públicos para trasladar esa extensión de la UNED a un nuevo espacio que sea municipal y que sea de futuro y de continuidad. No solamente para los 20 años que se van a cumplir el próximo año, sino para los 50 años, para dar ese servicio educativo, social y de actividades en Sabiñánigo. El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón es un centro de referencia para el desarrollo y consolidación de proyectos de empresa con el objetivo de transformar una idea en una realidad. José Luis Latorre, máster de Dirección y Administración de Empresa, dirige este centro creado en 1992 con la misión de colaborar al crecimiento de Aragón favoreciendo el emprendimiento. Impartiré en la UNED el taller Cómo transformar ideas en negocios. Una sociedad en permanente cambio necesita ideas innovadoras, proyectos capaces de adaptarse a los cambios y salidas a una crisis estructural. El taller pretende transformar estos proyectos en acciones productivas y dotar a los participantes de herramientas que permitan reflexionar desde la idea hasta transformarla en un negocio sostenible.
Se desarrollará el miércoles 11 de marzo. Con esta actividad se abre una línea de colaboración entre la UNED de Barbastro, las empresas y los empresarios de su entorno. David Almazán, profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, fue el encargado de coordinar el primero de los cursos ofertados este año dentro de la programación de la Universidad para Mayores de Fraga, titulado Las artes fuera de Europa, con el que pretendía fomentar el interés por el arte entre los alumnos. Como actividad complementaria al curso, regresa de nuevo a Fraga para presentar una exposición, con visita guiada incluida, donde se muestran algunas claves del arte y la civilización de la China imperial. Del 12 al 29 de marzo se podrá visitar en el Palacio Moncada de Fraga una colección de obras que reflejan una temática muy presente en esta localidad, gracias a la expansión de los mantones de Manila confeccionados en el sur de China, y cuya obra más emblemática, Boda Fragatina de Miguel Viladrich, está llena de representaciones orientales. El jueves 12 de marzo a las 7 de la tarde, el profesor Almazán realizará una visita guiada por la exposición, donde explicará las características de la pintura china y cómo la influencia china ha llegado hasta los mantones de Fraga. ¿Quién no ha oído hablar de Frankenstein? El cine y el teatro han convertido a Frankenstein en un mito popular, mientras que su autora, Mary Shelley, es una desconocida. 18 años tenía cuando escribió Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary nació en Londres en 1797 y murió en 1851, hija de padres escritores, William Goldwyn, y de la feminista Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicaciones de los derechos de la mujer. Esta murió pocos días después de dar a luz a su hija. A los 16 años, Mary se fugó de casa a Suiza con el poeta Percy Shelley, con el cual mantenía una relación a pesar de estar él casado. Según parece, la historia nació por una apuesta, como ella misma narra en el prólogo. Una noche de tormenta, para divertirse, unos amigos, entre los que se encontraba Lord Byron, se dedicaron a contar historias alemanas de fantasmas. Estas narraciones despertaron en ellos el deseo de emularlos, y así se comprometieron cada uno a escribir un cuento basado en algún acontecimiento sobrenatural. Mary nos narra las aventuras y desventuras del protagonista Víctor Frankenstein y de su criatura, Subhumana, creada con cadáveres humanos, es decir, un monstruo, pero dotado de sentimiento. La obra enseguida tuvo mucha aceptación de crítica y público. Yo recomiendo este libro porque, aparte de ser una historia terrorífica, esconde otra sobre los sentimientos, cuando una persona es rechazada por todo el mundo y intenta superar su deformidad a través del lenguaje y la razón. ...1.070 escolares participarán la próxima semana en los talleres de astronomía organizados por la UNED. Desde 2005, año en el que se inauguró el Observatorio Astronómico como aportación de la UNED al Año Mundial de la Física, se han llevado a cabo actividades de forma regular con el objetivo de contribuir a la divulgación de la astronomía. Con motivo del eclipse de sol del 20 de marzo, que podrá verse de forma parcial desde Barbastro, se han organizado 2 actividades abiertas al público interesado. El eclipse dará comienzo en Barbastro a las 9:10, alcanzando el máximo a las 10:15 y finalizará a las 11:26 minutos. A lo largo de estas 2 horas podrá seguirse desde el aula magna, a la que se transmitirá la señal que recogerá el telescopio de la UNED. Durante un eclipse parcial, como el que veremos desde Barbastro, el Sol nunca está totalmente cubierto por la Luna, por lo que observarlo sin una protección segura puede dañar los ojos. Por la tarde, a las 19 horas, Carlos Garcés, miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca e historiador, impartirá la conferencia El Sol y sus eclipses. Tras casi 2 décadas, el pintor Miguel Maynar regresa a la sala de exposiciones del centro de la UNED de Barbastro para presentar Espacios de Intimidad,
18 obras sobre papel, soporte protagonista en toda su obra, donde se podrá apreciar la evolución personal del artista en todo este tiempo. En el transcurso del acto de inauguración, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo, Paloma Laporta deleitará a los asistentes interpretando 3 piezas de música lírica, a la vez que se proyectan una serie de imágenes sobre una de las obras del artista. Después de 18 años de mi primera exposición, vuelvo a la UNED con mi nuevo trabajo, Espacios de Intimidad, obras sobre papel, materia esencial en mi obra. Obras para que cada persona se identifique con una experiencia íntima. Son 18 obras que podrán ver. Cuerpos matéricos, estelas, paños, la mirada escondida, teorema, corpus indisoluto. También libros de autor que a lo largo de los años he ido trabajando. Toda esta obra que pueden ver parte de mi vida existencial y cotidiana, en que la materia se transforma en sentidos y emociones interiores, no exentos de realidades actuales, como los sociales, políticos y placenteros. Somos parte de la sociedad actual y el arte es nuestro lenguaje. Les invito a visitar la exposición en la Sala Goya del Centro de Barbastro, deseando que la disfruten. El pediatra Joaquín Callavez mostró su gratitud a Barbastro por su tradición y arraigo cultural y a la UNED por el respeto y prestigio que le merece. Señaló que la labor social y académica de Martínez Vargas no fue un fenómeno aislado, sino que influyó el entramado histórico que le tocó vivir. En 2016 se cumplirá el centenario de la fundación por Martínez Vargas en Barbastro del primer instituto nipiológico de España, por lo que el Ayuntamiento y la UNED organizarán un conjunto de actividades conmemorativas. Hoy terminamos el informativo con la conferencia de Joaquín Callavez. Gracias por su atención y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Quería en primer lugar dar las gracias a Lola García Guatas y a Carlos Gómez por habernos dado la oportunidad de haber traído a Joaquín Callavez. La verdad es que con ellos ha sido todo muy fácil, ha sido maravilloso contar con su ayuda, así que espero que pues esto se pueda repetir en otras ocasiones y con otros foros. Decía Ramón y Cajal que vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo, ¿no? Y en el año 2012 el BBVA publicó un estudio en el cual se declaraba que prácticamente el 50% de la población española no podía citar a ningún científico español y tampoco extranjero. Es decir, ya no hablamos ni siquiera de Ramón y Cajal o Severo Ochoa, los 2 únicos premios Nobel que tenemos en España en ciencia, sino que tampoco podía nombrar a ningún científico a nivel internacional como Newton o Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Eso creo que denota que España, probablemente en ciencia o por lo menos en cultura científica, no llegamos a la talla que tendríamos que llegar como país de primer mundo, ¿no? Y la verdad es que, y en esto los anglosajones que lo conocen muy bien, los países que tienen cultura científica y que su sociedad adquiere cultura científica, tienen la capacidad de innovar y de desarrollar y de tener una posición crítica con los avances que pueda haber, como por ejemplo en política medioambiental, etc. Yo creo que esta es una buena ocasión para reivindicar que a España le falta cultura científica, que tenemos que conocer, que tenemos que valorar a nuestros científicos, que tenemos profesionales de enorme talla, que los hemos tenido y que los seguimos teniendo, como es el doctor Andrés Martínez Vargas, que ahora va a hablar Joaquín, y no olvidar jamás que solamente reconociendo la labor
de estas personas, de estos profesionales, como país seremos capaces de innovar, seremos capaces de mejorar y seremos capaces de crecer. Hoy contamos con la figura de Joaquín Callavez. Es mi amigo y profesor. Él es otro ilustre científico actual que nos va a venir a hablar del doctor Martínez Vargas. Él es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Pediatría y Puricultura por la Universidad de Barcelona. También es profesor de la Universidad de Barcelona, académico de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, académico de la Real Academia de Medicina de Cataluña, académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, socio de honor de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de la región de Murcia, miembro de honor del Consejo Europeo Iberoamericano de Doctores y Doctores Honoris Causa, director y ponente en multitud de simposios nacionales de pediatría social. Ha presentado comunicaciones, dirigido talleres, ha coordinado mesas redondas y pronunciado conferencias a nivel nacional e internacional. Ha presentado ponencias en congresos de la Asociación Española de Pediatría. El número de actividades científicas y conferencias asciende a más de 200. Es autor y editor de 17 libros de su especialidad y ha participado en numerosos capítulos, trabajos científicos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y en el terreno literario, porque también le da a la literatura y a la pintura, ha publicado algunas novelas como Viaje a Ceilán y Maldivas, Destino India y de Saint-Germain a Montmartre, y colabora habitualmente en periódicos y revistas como columnista y crítico de arte. Así que, bueno, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Barbastro. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues en principio se escucha bien, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias al amigo Edgar. Ya saben que la amistad suele nublar y magnificar los escasos méritos que uno tiene. Y realmente con Edgar tenemos una amistad personal y también científica. Me ha gustado esta introducción hacia la ciencia. Es un gran experto, como ustedes lo saben mejor que yo, experto sobre todo en formulación magistral, profesor de la universidad. Y la formulación magistral es algo que fue nuestro punto de convergencia. Yo particularmente tengo un libro también sobre fórmulas magistrales en pediatría y cada vez que me encuentro con Edgar aprendo. Hoy, por ejemplo, hemos comido juntos y me ha dejado sus 2 últimos libros de formulación magistral. Bueno, el año pasado me dejó otro. Y la capacidad innovadora, el entusiasmo, la actitud, la organización de Edgar es algo muy bueno para todos ustedes que lo tienen más de cerca. Pues gracias, Edgar, por tus palabras, que digo teñidas de amistad y no es para tanto lo que dice, lo comprobarán ustedes pronto. Muchas gracias a la UNED de Barbastro, a la Fundación Ramón José Sender, por esta invitación a hablar otra vez aquí. No es la primera vez que lo hago, pero sí que quiero decir el gran respeto y prestigio que me merece por donde han pasado destacadísimos intelectuales, figuras de primerísima línea de las ciencias y de las artes, y yo me siento realmente cuando llego aquí pues un poquito abrumado. De todas formas, intentaré aportar mi granito de arena. Y mi gratitud a Barbastro, una ciudad que conozco y que quiero y que siempre me ha sorprendido antes de conocerla por esa tradición, por esa raigambre cultural que siempre tiene, siempre el premio Ciudad de Barbastro, bueno, los Azara, los Argensola, el general Ricardos, militar y poeta. Recientemente, no sé si ustedes lo han visto, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hay un cuadro precioso pintado por Goya, general Ricardos, un barbastrense. José María Escrivá de Balaguer, que vamos a hablar de él. Yo aquí también en Barbastro me honro de tener familia como son los Nebot Bosch, que es conocido de todos ustedes y que además he contado con la presencia física aquí de ellos. Y también es cuna de grandes personas y también médicos. Quiero hablar un momento de Joaquín Aznar Molina, que todos ustedes conocen, es un barbastrense, que precisamente el día 19, en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Fernando Solsona va a hablar de él. El Ateneo de Zaragoza tiene monografía sobre Joaquín Aznar Molina y en un sitio como la Real Academia de Medicina se le va a dedicar una sesión. Este barbastrense estuvo de jefe de servicio de Medicina Interna en el Hospital de Gracia 40 años. Fue académico y vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza y sus trabajos sobre brucelosis o fiebres de Malta fueron muy importantes y un referente en aquellos tiempos. Es otro barbastrense
homónimo mío, como mínimo tenemos el nombre igual, ¿no? Hay otro médico que no quiero olvidar y que ya lo nombré aquí, me parece que está en este mismo lugar, es doctor José Cardús Llanas. Este lo conocen ustedes, natural de Huesca, pero que le dejó sus mejores frutos aquí en Barbastro. En el año 1942 atendió a mi madre Raquel en Biescas, donde yo nací. Yo soy natural de Biescas. Entonces, en 1942 la mortalidad materno-infantil era simplemente horripilante. Tuvo una grave complicación mi madre y el doctor Cardús le curó. Quizá le debo al doctor Cardús que ustedes me tengan que soportar esta tarde, porque yo soy el tercero de la familia y ese fue una cosa gravísima que nos sacó adelante. Tuve contactos con él, un hombre que era amigo de los Castillos, era un humanista, era una persona próxima, era una persona cálida y siempre, pues, calculen ustedes el respeto y admiración que siempre ha habido en mi familia, que aquí quiero ratificar. Hay dos personas más que no puedo pasar sin nombrarlas, que es el doctor Ángel Vallabriga. Ángel Vallabriga Aguado, de Naval, ha sido catedrático de pediatría en Barcelona durante 25 años y jefe de servicio del Hospital Valle d'Hebron. El Hospital Valle d'Hebron, una figura, un científico de talante internacional que se hubiera querido quedar en Karolinska de Estocolmo, pero que por asuntos familiares tuvo que volver para tirar del carro. Esto me lo dijo porque yo tuve también amistad con él. Y otra persona entrañable, que yo le llamo un brillante aragonés de la diáspora, José María Castro y Calvo, médico y catedrático de literatura de Azanui. Tuvimos la suerte en Font de una jornada literaria, estaba alcalde el señor Badía, de glosar su figura. Yo le conocí en sus últimos años, cada miércoles iba a visitarle y a tomar té de Font, allá en su piso de la calle Diputación, y lo que me dejó como secuela de esa amistad que tuvimos es algo imborrable. Todos son personas de esta tierra. Pero bien, lo que nos convoca aquí, y este es el motivo principal, es Andrés Martínez Vargas, pero está bien hablar un poco de la tierra que él pisó, porque tiene muchos rasgos comunes. En este 1861, me imagino que situación difícil, viene Martínez Vargas al mundo, aquí en Barbastro. Vamos a hablar un poquito, a mí me gusta ser un poco comtiano, alguno de ustedes será. Auguste Comte dijo: el amor como principio, el orden como fundamento y el positivismo como fin. A mí lo de improvisar no se me da mucho, ni lo pretendo, y prefiero que ustedes sigan una línea un poquito vertebrada, porque creo que es más coherente, ¿no? Hablaremos primero de Barbastro y veremos cómo estudia medicina en Zaragoza, se hace doctor en Madrid, catedrático en Granada y después en Barcelona, y la ubicación histórica. Hay un punto importante porque decir, bueno, este señor fue un fenómeno aislado que estuvo solo haciendo cosas. No. El entramado histórico donde se mueve es muy importante y me he permitido, de paso, aunque sea grandes zancadas, hacer un poco de historia de la pediatría, siendo muy importante, no, esto es alegría, no pasa nada, siendo muy importante la actuación de San Vicente de Paúl, que en París, hablaremos con más detalle, ahora simplemente es el guión, ¿no? En París funda el primer hospital para niños expósitos y abandonados. Hablaremos brevemente de otro aragonés como es Jerónimo Soriano, que en el siglo XVI hace el primer tratado de pediatría. Y pasaremos a un momento dulce para la historia de Europa, para la historia de la pediatría, que es la Ilustración francesa, que es la salida de la culposa minoría de edad que tenía Europa, según nos dijo el filósofo Kant. La Ilustración francesa es utilizar la epistemología y la hermenéutica, la metodología científica para explicar los fenómenos sociales y científicos. Tenemos a filósofos de la altura de Jean-Jacques Rousseau, a Locke, tenemos a Pestalozzi, que son los ideólogos teóricos de un gran movimiento que después fructificará, como nos decía muy bien Edgar, en la ciencia. Hablaremos también, ya una vez ubicado en la Ilustración francesa, junto con la Fundación Gota de Leche y la figura de Robert Debré, ya nos metemos, digamos, de lleno en Martínez Vargas para ver cuál ha sido su obra social, su obra académica, sus aportaciones científicas, sus aportaciones pedagógicas y el Instituto Nipiológico de Barbastro. Luego veremos si es un hecho aislado el de Martínez Vargas o está implicado en lo que es la pediatría social que estuvo detrás de él
y veremos cómo las técnicas modernas de neuroimagen nos dicen que el niño que sufre, el adolescente que sufre, la persona que sufre, puede llegar hasta a tener lesiones neuroanatómicas en su cerebro. O sea, que es algo que la realidad científica del siglo XXI ha contrastado. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando. Nace en Barbastro, como todos ustedes saben. Dos cositas a destacar. Sobrino de José Salamero, fundador de Escuela de Artes y Oficios. Pues es importante tener una persona con iniciativa que, además de hablar de otras cosas como podía hablar, hable de artes y oficios. En un país, pues seguramente eminentemente agrícola y ganadero, también había artes y oficios. Primo de Joaquín Costa, desde luego tienen la misma barba, eso es cierto, al menos la barba le quedó. Y siempre le dice los grandes consejos que le dio. Para cualquier decisión tenía que leer 3 veces El arte de la prudencia de Gracián y El criterio de Balmes. Debía ser interesante estas dos personas hablando. No sé si soportarían los 50 segundos de espera cada uno. Y desde luego, por supuesto que lo infundió. Educado en la Escuela Pía, fundada, qué casualidad, por otro oscense, San José de Calasanz, que le marcó su formación religiosa. Esta orden que quiere, como diría yo, personas intermedias con sentido social que ayuden a que el tejido social avance. Siempre habla muy bien, por supuesto, de la Escuela Pía, de los escolapios. Médico y doctor, se desplaza a Zaragoza, estudia medicina, sobresaliente y premio extraordinario, se doctora en Madrid. En aquella época era necesario ir a Madrid para hacer el doctorado. Y allí hay un punto muy importante. Se encuentra con un tutor, se encuentra con un orientador, se encuentra con Antonio Espinosa Capo. Voy a hacer un pequeño alto. En mis momentos como profesor o en mi círculo social o con mis amigos, a los que se licencian siempre les digo 2 cosas, que me las dijeron antes a mí, por supuesto. Primero, tienes un título, has elegido una carrera que teóricamente te gusta, tienes unos libros, ¿verdad? Las estanterías, que no te lo sabes, pero sí que sabes dónde están, ha quedado algo, pero no te olvides de un profesor, de un amigo durante la carrera, que en un momento justo, cuando has terminado, le puedas hacer bien una pregunta. Una pregunta muy meditada, porque una buena pregunta ya lleva el 75% de la respuesta. Que cada cual lo interprete como quiere, pero muchos saben de lo que estoy hablando. Ese momento de dónde voy, de qué hago y por dónde tiro, fue Antonio Espinosa Capo, del que no se cansa de glosar en elogios Andrés Martínez Vargas. Seguramente por iniciativa de Antonio Espinosa va a la primera clínica pediátrica en aquellos tiempos, estamos hablando en 1886, y va a Nueva York a trabajar con Jacobi. De Nueva York pasa a México y todos lo quieren quedar y él dice que no, que vuelve a España. Hay un momento que a mí se me ocurrió esta frase que le dieron a Pasteur cuando entró en la Real Academia de Medicina francesa. No era Real, ahí es solo Academia, Real son de los Pirineos para abajo. La naturaleza es trabajadora, ama las manos callosas y no se revela más que a las frentes preocupadas. Esto lo dijo Ernest Renan en el discurso de entrada. Pasteur, yo también lo he estudiado por otros puntos, dice que su vida solo tiene 3 secretos, que es trabajar, trabajar y trabajar. Catedrático en Granada, viene de Estados Unidos y el doctor Espinosa Capo le dice: tienes que opositar a Granada para la cátedra que ha salido recientemente. Se han convocado oposiciones, dice: de ninguna manera. Yo ahí he trabajado mucho, pero este temario es horroroso, yo no me presento de ninguna manera. Dice: tú te presentas de todas las maneras. Se presenta, saca la cátedra con 25 años en Granada. Estamos con el tutor, ¿verdad? El tutor que le dice por dónde tiene que ir. Este es un gran amigo. Y en algún momento ya más reflexivo, ¿verdad?, sin ese impulso de los 25 años, dice: el consejo de un maestro y amigo puede influir poderosamente en el porvenir de un joven. Pues claro que sí. Un buen profesor, un buen amigo, ¿cuánto puede influir? Funda la Escuela de Madres, lo reciben. Fíjese lo que le dicen las madres, ¿no? Las madres andaluzas, las madres granaínas que dicen allá. No, allá no son granadinos, son granaínos. Le dicen: señor, sabemos que viene usted como médico de niños y le traemos los nuestros para que nos aconseje y nos lo salve. ¿Quién no se conmueve con esto que le dijeron las madres? Pensemos en Andalucía. Ahora tiene 8 millones, Aragón tiene 1.100.000. Los problemas se multiplican por 8. Los mejores médicos sociales siempre han sido andaluces porque es donde, digamos, más problemas han tenido y más numerosos han sido. Estuvo 3 años en Granada y dejó una gran huella. Sale una vacante en Barcelona y allí es donde lanzó sus mejores frutos, en Barcelona. Consigue la cátedra, tiene problemas de integración, problemas de dinámicas universitarias, porque le dan la cátedra y no le dan hospital. Hasta los estudiantes salen a la calle a
a manifestarse para que le den unas camas para poder aprender un poco de pediatría. Bueno, esto fue muy nombrado en aquel tiempo. La Santa Cruz le cede 12 camas para desarrollar la clínica de pediatría, funda otra escuela de madres al estilo de la de Granada, ingresa en la Real Academia de Medicina. Yo aquí hago una pequeña pausa. Uno de los trabajos que a mí más me han gustado de historia de la medicina es, es Ramón y Cajal. Ramón y Cajal estuvo 5 años y yo tengo algunos trabajos y algunas monografías sobre Santiago Ramón y Cajal en Barcelona. Bien, yo pertenezco a la Real Academia de Medicina, soy académico correspondiente, no soy numerario, y estuve trabajando en la biblioteca para ver el nombramiento que me constaba, me había dicho algún amigo, el nombramiento de Ramón y Cajal como socio honorario. Me encontré con un papel manuscrito que la pátina del tiempo había dejado un poco amarillento y un poquito arrugado, y ¿saben quién firmaba el nombramiento de Santiago Ramón y Cajal? Pues un tal Andrés Martínez Vargas. Ese documento me dejó tocado, ¿no? Martínez Vargas también fue secretario de la Real Academia de Medicina, pero es curioso que coinciden estas dos figuras, ¿verdad?, en un documento y autógrafo. No había, en aquel momento no se gastaba la máquina de escribir. Habló ya, sentido social, de la necesidad de mejorar las condiciones de población, decano de la facultad y rector de la universidad. Bien, ya lo hemos dejado de catedrático, ¿verdad? Ahora vamos a dar con pértiga o con zancada un poquito de historia de la medicina para ubicar a Martínez Vargas en ese momento y comprender un poco mejor su obra. Hablaremos de San Vicente de Paúl, como les he dicho, de Jerónimo Soriano, de la Ilustración francesa, de esos avances científicos, de la gota de leche y de Robert Debré. San Vicente de Paúl, yo agradezco que nos acompañen personas muy distinguidas de la Orden de San Vicente de Paúl, y es un honor tenerles aquí representando a esta enorme figura de la vida, de la orden religiosa y también de la parte que a mí me atañe. Como yo estuve unos años en París haciendo unos posgrados en pediatría social y en todos los sitios la figura... Estuve también en un hospital, el Hospital San Vicente de Paúl, precisamente con un psicólogo, el doctor Pichot, y bueno, ahí que se llame un gran hospital San Vicente de Paúl, pues es tan normal como que las calles haya una rambla, ¿no? Es impresionante la huella de esta gran persona. Parece que no hay pegas de que sea de Tamarite de Litera, porque los gentilicios Paúl y Mora me parece que por la Aquitania se ven muy poco. Pero yo no querría enfrentar la Aquitania con Huesca. Es alguien que es de aquí, es alguien que lleva todos los gérmenes de aquí, que lleva el ADN de aquí y que allá los puede desarrollar. ¿Cuántos a lo mejor como él? Pues a lo mejor no lo pudieron hacer. Educar no es meter a presión las cosas, educar es sacar lo mejor que tiene cada uno. Y el que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Y él tenía. Y lo que él tenía allá lo pudo desarrollar. Estudia en Dax, estudia en Toulouse, también en Zaragoza. Y hay un momento como aquel que nos contaron de San Pablo camino de Damasco, ¿no?, que tiene una iluminación. Pues parece ser que en 1613, en casa de los señores Grondi, entró como preceptor. Ya saben ustedes que en aquella época pues no estaba la enseñanza arreglada. Conoce las condiciones de los campesinos y decidió su evangelización y redención. Puede ser, yo no estoy muy formado en la vida de San Vicente de Paúl, si acaso hay alguna incorrección, yo le agradecería a los que saben más que yo de San Vicente que me la aporten, porque todos los que venimos a hablar también venimos a aprender. Entonces, yo digo así en plan metafórico que funda varios ministerios, muy rentables todos. Ministerio de condenados a galeras, enfermos pobres, soldados heridos, esclavos, mendigos, refugiados de guerra o niños abandonados. Quiero decir que todos sus ministerios rentables, entre comillas, me voy a fijar un poco en los niños abandonados. En aquel momento narra, no se decían estadísticas, ¿no?, pero cuenta de 300 niños abandonados en París que él, con la ayuda de unas damas pues adineradas y sensibles a estos problemas, funda esto con Luisa de Marillac, por supuesto. En su funeral, la Iglesia en aquel tiempo me parece que no tenía, vamos a decir, no la actualidad que tiene ahora, por ejemplo, para entendernos, ¿no?, el momento que está pasando, que para mí es un momento pues más dulce que el de otros. Dijo ante la tumba, ante el féretro, que poco le faltó para cambiar la faz de la Iglesia. No me sorprende. Yo así, si me permiten un poco entre broma, este rostro no es francés, ¿verdad? Que este lo vemos en cualquier momento por nuestra provincia, ¿verdad? Eso creo que queda bastante claro. Este es un cuadro que está en el Museo de la Existencia de París,
Es un bonito este museo porque todo lo que es tanto religioso como sanitario, allí hay pintores que le pintan. No encuentro tantos por aquí para narrar los hechos sanitarios como el de allí. Vean este detalle de este niño con vendas porque luego lo comentaremos, ¿no? Que de momento está bien, pero luego llegan algunos que dicen que es mejor soltarlo para que desarrolle su psicomotricidad. San Vicente de Paúl funda el Hospital para los Niños Abandonados y nos dice que el servicio a los pobres debe ser preferible a todo. Esta misma orden religiosa se expande, por supuesto, por todo el mundo. Sé que en Barbastro hay primicias y en Huesca hay primicias de esta orden, pero, por ejemplo, el Hospital de Niños Pobres de Barcelona también es fundación de ellos, y también, si no me equivoco, en Reus, el Instituto Pediátrico de Reus. Esto fue el comienzo de un gran desarrollo a nivel mundial de esta orden ejemplar que todos admiramos y que tiene el orgullo y el punto histórico de recoger esos niños abandonados de la calle. Los niños en general han tenido muy poca consideración siempre. Los grandes griegos, que yo les admiro sinceramente, cuando un niño estaba discapacitado lo subían al monte Taigetos y lo tiraban, lo despeñaban. Y si no, si el monte estaba muy alto, lo echaban por el río Eurotas. Esto hay que decirlo también de los griegos. Esa gran cultura griega, así trataban a los niños. Los romanos lo dejaban, el padre que no reconocía a su hijo, lo dejaba en la carretera, y si pasaba alguno que le gustaba porque tenía ojos azules, se lo quedaba, y si no, las aves de presa se encargaban de liquidar el problema. Esto es el origen de cómo, en algunos casos, no en todos, ¿verdad?, se trataban a los niños esos de un poquito de la calle. Entonces, hay tres grandes, no me quiero extender mucho porque este tema me gusta y podía marearles a ustedes, pero creo que hay tres grandes momentos en la historia de la humanidad. Es la democracia griega, no hablemos de los niños, la cristiandad y la Revolución Francesa. No las armas de la Bastilla, sino la revolución científica e ideológica que llevó. En guerras no quiero saber nada, ¿no? La cristiandad hace mucho hacia la figura de la infancia. Brevemente, para decir que el primer libro que se conoce de pediatría está hecho por un aragonés, como es Jerónimo Soriano, turolense. Llegamos a la ilustración. Esto es lo que decíamos, el tercer gran momento para la historia de la humanidad, en cuanto que se deja de cosas que no se comprenden y quiere entender y demostrar y evaluar todo lo que se ve. Esto es, según Kant, ya se lo he dicho al principio, es la salida del europeo, del hombre, de su culposa minoría de edad. ¿Qué hace Jean-Jacques Rousseau, que todo el mundo lo conoce y muy discutido, porque también Robespierre lo nombraba, ¿no? Pues escribe el Emilio, escribe el contrato social y observa, ¿verdad? Observa que la mayoría de los niños son cuidados por nodrizas en pueblos y de esas maneras, y la mortalidad es horrorosa. Y la madre queda bien dejando el niño a otras, potencia la lactancia materna. Ve que ese vendaje que teníamos en el libro, ahí en la imagen de San Vicente de Paúl, no es bueno para que el niño se desarrolle, para que levante la cabeza a los 3 meses, se siente a los 6 y a los 9, a los 12 empiece a caminar, ¿no? Y a los 9 se ponga de pie. Y, atención, defiende el vínculo materno-infantil, cosa que no se llevaba bien, porque los niños era algo que hay que dejarlos por ahí, que dan mucha lata, que me los cuiden alguien. En el siglo XX los trabajos de Boble, los trabajos de Robertson, los trabajos de Freud, los trabajos de muchísimas personas demuestran, que ya estamos plenamente inmersos en ellos, la importancia del vínculo materno-infantil. Se adelanta solamente 3 siglos, Rousseau. Tenemos aquí hay uno más en el medio, exacto. Filósofo, pedagogo y médico Locke, hay que situarlo en su época, es el padre del liberalismo moderno. La soberanía, dice en aquel momento, emana del pueblo. La propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres. Esto lo dice en este momento, 1632-1704. El Estado debe proteger esos derechos y las libertades de los ciudadanos. El filósofo, más otro filósofo, pedagogo y médico, más Pestalozzi, un pedagogo muy reconocido, habla también de humanizar a la persona. Aquello era un pequeño areal, aquello era un desierto. La Ilustración cambia la mentalidad. Habla de humanizar en esos momentos. La humanización debe ser a nivel de manual, a nivel intelectual, a nivel de corazón. Ya empieza a hacer 2 observaciones. La educación debe comenzarse en la familia, nada de delegar allá en la campaña, ¿no?, a los niños, sino que hay que atenderlos, ¿no? Y las relaciones madre-hijo condicionan al hijo a la bondad y al amor. O sea, estamos viendo un cambio global. Yo me refiero sobre todo a la atención a la infancia, que es donde más me fijo. Vamos a ver, toda esta reflexión
filosófica de Rousseau, de Locke, de Pestalozzi, es algo, lo comentaba comiendo con Edgar, no tenemos mucho aquí. A mí yo no soy filósofo, estudié 2 años de filosofía, pero yo no soy filósofo, también hice bioética, pero tengo conocimientos generales, ¿no?, para lo que le voy a comentar, y si alguien, por favor, tiene una idea mejor, que me lo diga. Aquí tenemos a Ortega, admirable, pero, bueno, Rebelión de las masas, reflexiones, críticas a España, algunas cosas sobre la esencia, y queda muy bien, pero filosofía aplicada yo no lo encuentro. También la Institución Libre de Enseñanza influyó, pero no le veo con este calibre, con este nivel. Unamuno también es un filósofo muy importante, pero no los veo inmersos a pie de tierra para un cambio. Lo que se dice allá, la asamblea y acción directa, ¿no? Yo creo que son muy importantes. Luego veremos otro caso de Robert Debré, cómo la ideología, cómo las humanidades movilizan las ciencias, las dirigen y las condicionan también a los problemas reales que se ven desde arriba. Wittgenstein decía que el filósofo tiene por función enseñarle a la mosca la salida por el cuello de la botella. Ese es un filósofo. Carlos Marx nos dice que todo está resuelto, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica. Yo no soy marxista, yo admiro a Carlos Marx porque es un gran pensador, ¿no? Hay que coger lo bueno de todos, ¿no? Nos faltan ideólogos, aquí tenemos unas estructuras macroeconómicas que de momento nos tienen un poco anestesiados a todos, pero no vamos a entrar en este punto. ¿Qué pasa con la Ilustración, con esto que hemos dicho? Pues nada menos que la vacuna de la viruela, aunque hay quien no vacuna a sus hijos, ¿verdad? Pues los millones de niños que salvó no los conocemos bien porque no se hacían estadísticas en aquel momento. Primer hospital para niños enfermos de París. Esta iniciativa San Vicente de Paúl tiene otros peldaños, por supuesto, también en otros lugares hay otras iniciativas. Yo sigo más que nada la que más conozco. Se funda la primera cátedra de obstetricia por Baudeloc y ya aconseja hasta el forceps. Pasteur aporta métodos para prevenir y destruir gérmenes. La mortalidad infantil por tuberculosis en Francia en aquel momento era asombrosa. Hablaremos un poquito más despacio. Perfecciona la vacuna de Jenner y también la del anthrax y da un gran avance. Bueno, es un genio universal, ¿no? Lister, en Austria, descubre la antisepsia. Pestalozzi, atención, en aquel momento de confusiones, crea en Zúrich una escuela educativa sin castigos. Dice que a los niños se les educaba con amor. Siempre la filosofía, la ciencia y la pedagogía. Modernamente se dice que la pobreza, como mejor se combate, es con educación, aunque sean necesarios los bancos de alimentos. Y hablando de problemas sociales, estamos en un país que se llama España, que tiene 13 millones de pobres y 3 millones en pobreza extrema. Estos son nuestras cifras macroeconómicas reales y oficiales. Sigue, atención, esto que vemos aquí está ya en continua feedback con Martínez Vargas y también lo que hemos dicho antes, ¿no? Abraham Jacobi en Nueva York, Fleming con la penicilina, primera cátedra de pediatría en Berlín, habla 5 idiomas, habla alemán, habla italiano, habla francés, habla inglés, se comunica, presenta numerosas comunicaciones, preside congresos y consta varias comunicaciones en Berlín, no podemos llegar a detallar todas, se inventa la incubadora, por supuesto que es algo que lo importa. Pinar funda una maternidad, tratándose de temas materno-infantiles, me imagino muy atento, que como les he dicho, Francia le quiso mucho, Francia le hizo doctor honoris causa por Toulouse y Francia le dio la distinción máxima que es de la Legión de Honor. Ve las primeras guarderías en Inglaterra. En Inglaterra, con la revolución industrial, cambia mucho el panorama. Las madres van a trabajar, los horarios son de sol a sol, festivos no se conocen prácticamente. ¿Dónde se guardan los niños? Bueno, pues hay una vecina que los guarda. Todos se juntan, no hay vacunas, la mortalidad es espantosa. Bien, estas guarderías son estudiadas, son analizadas, son evaluadas y son mejoradas y él aprende algo. Incluso en Barcelona veremos después cómo funda algunas en San Andrés del Palomar. Primeras guarderías en Inglaterra, como hemos dicho, atención, María Montessori, ya qué casualidad, aparece otra gran pedagoga por aquí, que su obra sigue viva, que la primera pediatra en Italia que trabaja con niños discapacitados y especiales. Todo discapacitado tiene muchas capacidades, esto no lo sabían los griegos, pero nosotros con la cristiandad, con la ilustración, con la metodología, con la epistemología, con la hermenéutica, hemos llegado a estas conclusiones donde esta mujer vale un valer, que dicen por mi pueblo. La fundación de la gota de leche. Aquí hay 2 cosas. Es un cuadro precioso, es un cuadro seductor. Es poner en valor esas expresiones, es poner en valor esa relación médico-paciente, es poner en valor la lactancia materna, es ver la vibración que un niño suscita en todo su entorno.
es un cuadro realmente precioso que yo no me canso de proyectar y en mi consulta también lo tengo ampliado. Este tiene 3 partes. Al lado izquierdo, no resultaba muy bien el tríptico, yo se lo explico. Al lado izquierdo a las madres se les daba gratuitamente leche pasteurizada. ¿Qué pasa con la leche pasteurizada? Que ya no contagiaba de tuberculosis, primera causa de mortalidad infantil. 1890, Francia perdió la guerra con Inglaterra. La desolación es absoluta, la tuberculosis campa. Allí está la gran labor científica, como muy bien nos decía Edgar, aparte de las caritativas muy importantes, de la gran labor científica de descubrir la higiene, de pasteurizar la leche y desciende. Entonces aquí se le dan consejos a las madres y en el lado derecho, sería a la izquierda de ustedes, es donde se les pesaba y se les medía. Este es el inicio de la puricultura moderna. La gota de leche se funda en Fécamp, en Normandía, el doctor Dufour, pero en París, la resonancia que tiene París con el doctor Variot, pues tiene este impacto. Martínez Vargas acude con frecuencia aquí y qué casualidad que el primer Congreso Internacional de Gotas de Leche, si no recuerdo mal, en 1905, lo preside Andrés Martínez Vargas, para que veamos cuál era la penetración de este hombre, cuál era su capacidad de trabajo, cuáles eran sus relaciones públicas, cuál era su prestigio y cuál era su capacidad organizativa, para que en 1905 uno de Barbastro presida un Congreso Mundial de Gotas de Leche. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Debré, amigo personal de Andrés Martínez Vargas, paradigma de la pediatría social en Francia. La Primera Guerra Mundial deja Francia otra vez. Siempre es un país con muchas guerras y con muchos sufrimientos. Lo deja desolado. Y qué casualidad, otro filósofo. ¿Las humanidades valen para algo? ¿O las retiramos del currículum? ¿No sirven para nada? ¿Se matriculan pocos? ¿Es de lujos o de un poquito oídos? Pues esto se llama analfabetismo histórico y analfabetismo cultural, el que opine así, y nada más. Estoy hablando de lo que estoy leyendo y ven ustedes. Estudió filosofía con Charles Péguy, amigo de Jacques Maritain, saben, este teólogo, filósofo católico, y de Paul Valéry, el poeta. Los poetas también tienen derecho a salir, ¿no? Paul Valéry, no sé, ustedes conocen el cementerio marino en Sète. Hace poco le han inaugurado un museo a su nombre y está grabado Le Cimetière Magan en voz en off, mirando al Mediterráneo. Muy bonito. Bien, pues estos fueron sus amigos y los que, reflexionando, hace que estudie pediatría. Estudia pediatría. Ustedes, los más veteranos, los de mi quinta, han oído hablar de Maurice Debré, que fue secretario de Asuntos Exteriores, o sea, la política también le sirvió, la hermandad, la fraternidad le sirvió, pero este funda el Centro Internacional de la Infancia. Este es un semillero de pediatras que atienden al área francófona y a todo el que se quiera acercar. Yo he tenido la suerte de dar una charla ahí en el Centro Internacional de la Infancia cuando entré en el Club Internacional de Pediatría Social de París, y este es obra de Robert Debré. Pero no solamente hace esta escuela, es que también funda UNICEF, es que también funda cosas de tipo alimentario, o sea, tiene repercusión mundial la salida. Todo este fenómeno también lo observa y lo vive de cerca Andrés Martínez Vargas. Ustedes han oído hablar ya varias veces de pediatría social y eso qué es, porque no ha quedado muy claro. Pues mire, se pueden quedar con esta idea. La pediatría social es un estado de espíritu que contempla al niño y al adolescente en su aspecto biológico y en su entorno familiar, escolar y social, estudiando las mutuas interacciones que se producen y el modo como se afectan. Así ustedes ya tienen una idea que es la pediatría clásica de siempre, ampliada a estos campos. Vamos a ver, ya hemos situado de alguna forma a Andrés Martínez Vargas en este contexto histórico que vive, y ahora qué es lo que hace, qué es lo que aporta, qué es lo que revierte para España, para Cataluña, para Aragón, qué es lo que nos puede decir que importa a él. Pues se ve que los kindergarten, este hombre pues era organizado, era sistematizado. En Alemania le debieron gustar los kindergarten alemanes, pues a lo mejor eran mejor que las guarderías inglesas. Bueno, pues los kindergarten los importa. Y desde su plataforma de catedrático en Barcelona, que duda cabe que tiene un ascendiente para implantarlos. Forma la guardería de niños de San Andrés del Palomar para ayudar a madres trabajadoras. Seguramente ha aprendido de los errores que pudo haber en su principio y los mejora. Defensor de la gota de leche, junto a otro pediatra cubano, Francisco Vidal Solares, que funda el Hospital de Niños de Barcelona, que es bastante conocido, y también otro en Reus, que es Instituto Pediátrico de Reus. Conferencias gratuitas a los obreros los domingos por la mañana, enseñando
las bases de los cuidados de los niños. Ahí se trabajaba los sábados también. Escuelas ambulatorias de puericultura. Fíjense la labor social que en aquel momento está importando Martínez Vargas. Funda la Asociación Española de Pediatría. Hace poco celebramos en Sevilla los 100 años de la fundación de la Asociación Española de Pediatría, la más importante que tenemos, por Martínez Vargas. El primer tratado de pediatría, autor de la historia de la pediatría española, fundador de revistas, consejos a las madres en la crianza de los hijos. Y lo que decimos, sentido organizador, relaciones públicas y capacidad de trabajo. Yo quiero hacer un pequeño inciso porque siempre digo que el pelo blanco no es teñido, que es natural. Y he vivido bastantes cosas y tengo un hijo médico y sé lo que es esto del MIR. Y yo estoy pues en contra, no yo, personas más autorizadas que yo. Un examen MIR es ponerle a uno 8 meses en una academia para que sepa que el linfoma tipo 3 de Hodgkin en una cardioesclerosis es A, es B o es C. Perfectamente al mes se ha olvidado de todo, pero ya es MIR, que por cierto ya tiene derecho a 800 euros en cualquier sitio de España, que con esto se vive muy bien. Vamos a dejar la parte económica. Un médico, para estar calificado, y luego se forma bastante bien en algunos aspectos, necesita conocimientos. Pero un médico que vaya a realizar la profesión asistencial necesita actitudes, necesita habilidades sociales. Y a un médico que se le elija, se le debe elegir por estos conceptos, por conocimientos, actitudes, habilidades sociales. Ya no entro en la vocación, esa que es muy conveniente, que ya se desarrollará. Hacen falta 15 médicos de una profesión para saber si uno la tiene, ¿no? Pero esto de la organización, las relaciones públicas, la actitud, la capacidad de trabajo y las habilidades sociales son fundamentales. De acuerdo que hay laboratorios también, pero es un ejemplo este señor, este Martínez Vargas, cómo sabe caminar por el mundo con una ideología, con una ética, con un empuje, con un amor a la profesión y un amor a los demás, que no sé si fueron los Escolapios o fue la tierra donde nació que le trajo, que es un hombre imparable. Luego hablaremos de las cualidades que pide a los niños, lo que llama aguas madres de la tierra. Un momento así de relax, porque si no es un poco dura. Este cuadro, ¿verdad? A mí me gusta el arte y a ustedes también, y este cuadro es precioso. Muchos de ustedes han estado en el Parque de Luxemburgo de París. Este Albert Edelfelt es un noruego o finlandés, no estoy muy seguro. Estuvo por París, un pintor realista, un pintor de género, un pintor que capta muy bien la psicología de las personas, parece una fotografía, ¿verdad? Aquí, esta señora que vende negro, pues no es la madre, es la nodriza. Una nodriza de lujo, me imagino, pero son nodrizas. Todas las que llevan este uniforme son nodrizas que las mamás del distrito 16 o de Saint-Michel o de Saint-Germain, más bien de Saint-Germain, y también de Montparnasse, porque comunica, pues les dejan a los niños porque son ellas las que lo cuidan, no sé, y también les dan el pecho. El cuadro es precioso y los niños están muy bien tratados, y vean esta duda tremenda que tiene esta niña aquí, que le están arreglando el pelo. Ha dejado su capa, ha dejado su sombrilla, por si acaso hay sol. Y tiene una duda tremenda porque no sabe si jugar con el aro o ir a jugar con estos dos niños que están con un cubo y la arena, el cubo y la pala. Pobre niña, es un problema importante el que tiene. Bien, pues recomienda a las amas de cría, recomendaciones a las amas de cría de lactancia natural y un código materno. En esto es bastante estricto Andrés Martínez Vargas. Aportaciones científicas. Se nos puede hacer de noche o de día hablando, pero vamos a comentar alguna cosa para que vean ustedes el perfil. 200 artículos científicos, descubrimiento del suero antidifterico. La difteria, lo hablaremos después, fue algo que le arañó mucho en su profesión. Gráficas de peso y talla, tratamientos antitosferina, un castigo muy fuerte que lo sigue siendo todavía. Saben ustedes que ahora nos tenemos que vacunar todos de tosferina cuando va a haber un recién nacido en casa. La tosferina la podemos contagiar los adultos al niño y en los 2 primeros meses, no se asusten, puede ser mortal. En Estados Unidos, hace 2 años, murieron 150 niños de tosferina. Desde entonces está la técnica nido, en la que la embarazada, el papá, la mamá, los abuelitos, todos los que van a convivir alrededor, se les recomienda el Bostric, difteria, tétanos y tosferina. Se lo digo porque esto no existía en tiempos de Martínez Vargas, si no ya se hubiera encargado de decirlo, ¿eh? O sea, la tosferina puede ser mortal en el niño de 0 a 2 meses. No en Barbastro quizá, no en Zaragoza, no en Huesca, porque hay muy buenos pediatras que lo pueden captar, pero el mundo es muy grande y hay 3 millones de pobreza extrema.
Introdujo Ledonal en el tratamiento de la corea y, atención, primer radiólogo pediátrico español que describió la radiología de la tuberculosis en el niño. En esa gota de leche, donde había tantos niños tuberculosos, donde con la leche de Pasteur ya se iba aminorando el problema, tuvo la ocasión de ver numerosísimos niños con tuberculosis. Bien, el primer pediatra español que describió la radiología de la tuberculosis fue Andrés Martínez Vargas. Y esto me lo ha facilitado el doctor Tobajas, que es el secretario general de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, por unos datos muy fidedignos que tiene él. La difteria, fórmula magistral para membranas diftéricas. Yo le consulté a Edgar, que es un experto de prestigio nacional, sobre fórmulas magistrales, y me dijo que le impresionó y le gustó. Mis conocimientos, yo soy más clínico que farmacéutico, aunque admiro y aprendo mucho de los farmacéuticos. El ácido fénico yo creo que es un desinfectante, ¿verdad? El bicloruro de algirio puede ser que sirva para quemar, y glicerina y el agua pues son unos vehículos para que se aplique debidamente. Pues él luchó lo indecible contra la difteria, porque en sus trabajos, fíjense lo que les digo, en sus trabajos Andrés Martínez Vargas habla de 3.000 niños muertos por difteria. No sé cómo era la muestra, pero no era un arrebato emocional, es algo que vivió él. Hay un momento humano que todos los médicos tienen. Los médicos tenemos algo de Prometeo, ¿verdad?, que queremos robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, y tenemos algo de Sísifo, que cada día tenemos que empezar la faena porque la realidad nos dice que todo está por comenzar en muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí era el mito de Sísifo el que le atacó aquí a Martínez Vargas. Muchas veces logré limpiar las membranas de las fauces de los niños. Y cuando más entusiasmados parecían los padres, el niño moría por toxemia, acaso a los 40 días, y por parálisis cardíaca en plena fiesta, al regresar de la iglesia para dar gracias por la curación. Este era el cuadro que vivió Martínez Vargas en muchas difterias. En 1900, en el Congreso Internacional de París, pude presentar la eficacia del suero antidiftérico que él mismo había creado. No era la vacuna definitiva, pero era el mayor avance que en aquel momento existía. Vamos a las aportaciones pedagógicas y éticas, muy importante. La ética debe ser científica, porque la ciencia es teóricamente lo mejor para el niño. Entonces, cuando la ciencia sea correcta, también es ética. Bueno, no entremos en esas disquisiciones. Funda un concepto de la pediatría incluyendo lo asistencial, lo educativo, lo preventivo y lo científico. Siempre, luego hablaremos de ciencia y caridad. Desterrar la ignorancia antes que las pobrezas. Y, esto les quería comentar antes, defendió la enseñanza de los valores al niño, valores que había aprendido en su familia, que había aprendido pues, en su pueblo, que había aprendido en el colegio, que él le llama las aguas madres de la tierra. Dice que cuando alguien se impregna de perseverancia, de tenacidad de la voluntad, de honradez, de lealtad, de conducta rectilínea y de abnegación, cuando eso cristaliza en una persona, dice que no le para nadie en ningún sitio, caminando con la mochila cargada con estas piedras. Una obra cumbre donde resume, donde sintetiza, donde aplica sus saberes precisamente en su ciudad natal, Instituto Nipiológico de Barbastro. Se funda en 1916. Quiere decir que el año que viene podemos celebrar el centenario. Yo he animado aquí, no sé por qué se han acercado los medios de comunicación, que le agradezco mucho, pero ha sido un cumplido, yo creo, bueno, a Martínez Vargas. Yo creo que todo ha sido Martínez Vargas el que nos ha convocado a todos, y así lo entiendo yo. Pero he aprovechado que celebramos a Martínez Vargas para decir que en 1916 nos movamos un poquito, hagamos alguna publicación, enseñemos en las escuelas esta persona que es paradigma del bien hacer, del bien pensar, del bien estudiar y del bien desarrollarse por el bien de los demás, ¿no? Y creo que algo podríamos hacer entre todos. El Ateneo de Zaragoza, donde precisamente esta conferencia la daré el 24 de marzo, San Agapito, sí. Ya tiene preparada para el año que viene un acto de este tipo. Si Zaragoza se mueve, no es que haya ninguna competencia con ningún sitio, pero yo agradecería que Barbastro se moviera también, y si modestamente me necesitan para algo, Edgar tiene mi teléfono y mi disposición absoluta para ustedes. El doctor Fidencio Sesé fue el colaborador que tuvo aquí en Barbastro. Me preguntaba Edgar si era de aquí. Pues no lo sé, pero investigaré, y si llego a algún dato te lo diré, si el doctor Fidencio Sesé era también natural de Barbastro o era de fuera. Es un dato que desconozco. Rebajó la mortalidad infantil, el sarampión, un 80%. Quiere decir, antes del instituto
y después del instituto la mortalidad por sarampión bajó un 80%, datos del doctor Sese. Instituyó la Feria Anual de la Infancia y, atención, hay un detalle importante, es serio, pero puede sacar la sonrisa. Los mozos de San Hipólito entregaron el dinero que se iban a gastar en sus comilonas al Instituto Ornitológico de Barbastro. Esto hay que reconocer que tiene mucho mérito, ¿eh? Se entrevista con el obispo de Huesca para un centro infantil en cada pueblo. O sea, es que no paraba. Todo lo que podía tener influencia de alguna manera, y entendió que las órdenes religiosas también lo eran, consta una entrevista con el obispo de Huesca para crear un centro de puericultura. Es que él conocía la realidad, es que sabía los 3.000 muertos de difteria, es que sabía los muertos de sarampión. Yo, cuando mi hermana salvó la vida gracias al doctor Cardús, en aquel momento en Viescas, mi querido Viescas, pues me parece que solo sobrevivieron 2 o 3 niñas de las 18, porque tomaban el pecho. Esto era la realidad, era para hablar con el obispo, con el Papa y con el que tuviera a mano, cuando una persona de bien que ha visto en otros sitios ciertos avances y los quiere extender por su tierra. Es ejemplar este hombre, es que se conecta enseguida uno con él, atrapa, se hace uno adicto. Ciencia y caridad, hombre, un momento de reposo y de reflexión. El arte, yo creo que también distrae, y el arte es importante para explicar. Aquí los de la Orden de San Vicente de Paúl enseguida han visto que tienen una representante con un niño en brazos. Aquí hay un médico y aquí hay un enfermo. Yo les pido a ustedes que se sitúen un momento. Mire, este es el doctor Martínez Vargas. Es un decir, ¿eh? Y esta es, no sé, Luisa de Marillac, por decir algo. Y esta es la enferma. Vamos a ver qué enfermedad tiene. Tiene el SIDA. ¿Cómo la curamos? ¿La curamos rezando? ¿La curamos dándole la mano? ¿O la curamos con antirretrovirales? ¿O con las dos cosas? Creo que son las dos cosas las que le pueden curar. Una mano para el médico y otra mano para quien le cura, le alivia, le consuela, porque el consuelo espiritual es muy importante. Pero ciencia y caridad. Una sola creo que es insuficiente. Este cuadro de Picasso con 18 años nos dice que el nacimiento y esplendor de la medicina fue clínica y su futuro debe ser social y humano, manteniendo el rigor metodológico, la reflexión filosófica, la ausencia de dogmas y el espíritu crítico. La medicina, claro, aquí habla un médico, la medicina no debe aportar únicamente analgésicos y tranquilizantes y antibióticos, debe curar las heridas del cuerpo y las heridas del alma. Esta enferma necesita los dos, pero uno solo no, necesita los dos. Otros párrafos, ya estoy terminando, sobre Andrés Martínez Vargas. Terapéutica no es solo curación, sino también servicio y cuidado. Es curioso como además, ¿verdad?, de la receta también se acerca al otro lado de la cama, ¿verdad? El médico no solo el que diagnostica, sino quien a veces cura y siempre cuida. Curar con cuidado es quizá la última y originaria justificación de la actitud médica. Yo tuve de profesor en París a Pierre Royer, de que también le podíamos dedicarle una tarde o dos, que, bueno, en el Centro Internacional de la Infancia, precisamente que formó Robert Debré, le hice una entrevista y además para el Diario del Alto Aragón. Si se busca en el archivo del Alto Aragón, Pierre Royer lo entrevisté yo, como a otros, con Michel Mansiot. Ya. Bueno, no existe acto humano más digno que cuidar la salud de los niños. Esto yo en mi consultorio no lo tengo esculpido en piedra, pero tiene un cuadro bonito porque es una frase. Y bueno, ¿qué hacemos con esta escultura que hay aquí? Pues tiene su historia. Hemos dicho que los griegos dejaban por allí a sus niños y que el que no lo cogía, pues llegaría por ahí algún ave de presa y se lo llevaría. Bien, la ilustración no solamente es un fenómeno científico, no solamente es un fenómeno humano, porque claro, la ilustración francesa distingue lo que es la caridad de la beneficencia. La caridad es religiosa y la respeta, pero el Estado se hace cargo del ciudadano y eso es beneficencia. Ahí se considera beneficencia. Siempre hay de todo, ¿verdad? Pero, digamos, oficialmente es beneficencia. Bien, Chaudet en el Louvre, sí, algunos ya lo habrán visto, pero si van al Louvre, busquen el patio de esculturas al descubierto y busquen este busto de Chaudet, esta escultura de Chaudet en mármol, porque es increíble. Chaudet enmenda la plana de los griegos y ese pastor que llegaba por ahí dejando niños, no. Con el cincel y el martillo consigue un pastor humanizado. Consigue un pastor con sentimientos a la infancia. Consigue un pastor que recoge al niño, que lo hidrata con una escudilla,
que lo mira con esa mirada que ya nos habían dicho, la mirada de Rousseau, la mirada de Pestalozzi, la mirada del Locke, el vínculo con el niño, y el perro le calienta los pies. Esta escultura es algo grande, que nos dice también cuál es el espíritu de la ilustración en arte hacia la infancia. Vamos a ver, y la última parte, decir, bueno, todo esto del cariño y del apego y tal, bueno, ¿y qué? ¿Esto qué es? ¿Literatura o filosofía o pintura? Un momento. Hay evidencias científicas de la pediatría social en el siglo XXI. En 1999 nos sorprendió muy gratamente este americano, Joseph, cuando vio que en las carencias afectivas importantes había lesiones cerebrales en los niños. Sapolsky ve que en casos de estrés el hipocampo es sensible y se puede atrofiar. Tras el maltrato físico puede haber atrofia cerebral. Y, bueno, resumiendo, porque yo tengo una cita de 32 trabajos, el dolor produce lesiones neuroanatómicas, pero es bastante expresivo este cuadro de la derecha. Isabel Repin, una neuróloga estupenda, una gran científica de las que nos hablaba al principio Edgar, observó que los peces aislados en un estanque desarrollan menos células nerviosas, dendritas, que los que viven en grupo. Vamos a ver lo que quiere decir esto. El niño aislado, el niño solitario, el niño carente, ¿qué le pasará en el cerebro si a un pez ya le repercute? ¿Qué quiere decir? Que todos esto que hemos visto de Robert Debré y de muchos más que hablaríamos, y de Andrés Martínez Vargas, que es el que nos convoca, es que dejar que esos niños estén sufriendo lo que están sufriendo, y aquí en España tenemos bastantes, simplemente puede producir lesiones neuroanatómicas. Esto es grave, es importante y digno de tenerse muy en cuenta. La carencia afectiva es un tema que tengo particular predilección, le comentaba a Edgar, que fue mi discurso en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, y lo actualizo continuamente, pero claro, no les puedo estar 1 hora y media hablando, pero para muestra un botón. Spira y Szipa observan en orfanatos rumanos, estamos hablando del año 2000, con Ceausescu, que los niños mal atendidos tenían a los 8 meses un desarrollo de 4,5 y a los 32 un desarrollo de 18 mediante la escala de Bailey, que tiene todas las garantías. ¿Cómo se produjo esta situación social? Este señor, por llamarle de alguna forma, a veces no me gusta ni mencionar su nombre, a todos los jóvenes les prohibió cualquier método anticonceptivo. Dijo, uniros y reproduciros. Todos los niños no os preocupéis que el papá Estado se encarga de ellos. Y tenía unos grandes centros para recluirlo. Esto es, para muestra, un botón de la barbaridad que supuso para miles y miles de niños, de los que se pudieron investigar. No sé cómo dejó entrar a estos 2 investigadores suizos, pero es de absoluta fiabilidad. La carencia afectiva, atención, no solamente es en guerras y en catástrofes. La carencia afectiva está estudiada, y muy bien estudiada, que por supuesto es por insuficiencia de aporte, estos niños dejados ahí, esas guarderías abandonadas y demás, por instituciones poco estimulantes, por discontinuidad maternal. A veces tenemos pues una mamá que viaja 5 días a la semana. En Suecia, por ejemplo, yo he estado y he visto cómo están organizadas las guarderías, y hay mamás hay guarderías de 24 horas al día que los tienen continuamente. Bueno, pues hay casos de carencias afectivas por este aparte que en Suecia, lo menos en la estadística que me llegó a mí, el 55% de las madres suecas son solteras o separadas. No sé, es un estilo de vivir, ya cada cual hay unos condicionantes, digamos, diferentes, ¿no? Pero vamos a decir que la carencia afectiva también puede ser por discontinuidad en la atención maternal, tener madre y tener padre y tener carencias afectivas. Y también por distorsión ambiental, hogares desestructurados, aquí pondríamos las separaciones, aquí pondríamos uno de los cónyuges en la cárcel, aquí pondríamos las adicciones. Atención, que la carencia afectiva puede estar en el primera de nuestra escalera, ¿eh? Es algo relativamente nuevo y que está perfectamente valorado y estudiado, ¿eh? Y ya, para terminar, hablar de estas consideraciones finales. ¿Qué podemos decir de Martínez Vargas que no hayamos dicho? Yo creo que lo hemos dicho todo, pero por resumir un poquito, decir que la pediatría no debe olvidar sus orígenes, que están en la atención humana a los pacientes. Y atención, en los monasterios y en estos sitios donde se les daba atención porque se les acogía a los peregrinos, también estaba el jardín de plantas medicinales.
en el Museo de la Asistencia Pública de París, que ahora, por cierto, ha cambiado de domiciliación, estaba antes frente a Notre Dame, están recogidas todas las especies vegetales que servían para curar en un momento, que es el germen de la moderna farmacología, que algún día nos puede ilustrar más, ¿no? O sea, las órdenes religiosas tienen un gran papel, quizá era en plan pragmático, en plan de experiencia, esto va bien, esto no va bien, pero la primera atención médica, vamos a decirlo así, y farmacéutica va en las órdenes religiosas. No debemos olvidar estos orígenes, sino mejorarlos en la medida de lo posible. Y San Vicente de Paúl es un exponente clave con la percepción del problema que tuvo y que se le ocurrió, ¿verdad?, pues decir, un sitio donde recojamos a estos niños. Es que a veces, no sé, el invento de la rueda, el invento de las gafas, esto me lo decía Van Stendhal. Dice, ¿sabes, Joaquín, cuánto tiempo tardó en que una vez que se descubrieron los lentes, que creo que fue, no sé si un italiano o fue algún suizo, no, un italiano, desde que se descubrieron los lentes hasta que tú puedes llevar las gafas? Digo, pues no lo sé, dice, pues 300 años. Porque al principio se llevaban como quevedos, después los llevaban así para ver la ópera, y al final hubo uno que dijo, oye, y atado así a las orejas, ¿no sería mejor? Esto costó 300 años, simplemente desde que se descubrió el vidrio para ver mejor, ¿no? Entonces, San Vicente de Paúl fue el primero que se le ocurre que 300 niños en la calle pueden estar acogidos en un lugar. Me parece ahora, 400 años o 500 años después, nos vemos bastante normal, pero qué bonito el que inventó la rueda, qué bonito el que tuvo la primera percepción, qué bonito Newton o Einstein, ¿verdad?, cuando tienen estas percepciones. Bueno, pues un Einstein o un Newton para mí es San Vicente de Paúl con eso, que ya fue un ejemplo que entró en la normalidad asistencial y se continuó y se mejoró. La ilustración es un paso decisivo aplicando una metodología que consigue grandes logros desde la filosofía, desde la pedagogía, desde la medicina y llegando a la ciencia. Pasteur dice una frase de estas que se pueden esculpir en piedra: es el momento en que la ciencia reprende sus derechos y la ejerce. Martínez Vargas, ya hemos visto un poquito de su vida, que se podía extender en 4 conferencias más de esta duración. Martínez Vargas conjuga de un modo excepcional la atención humana, la planificación de la pediatría social y la aportación científica. Creo que es una página de oro de la pediatría española, y todos los honores que se le han dado no se le han concedido, es que los ha merecido. Hay una frase que también pronuncia él en alguna ocasión, que también nos dice con esa mirada hacia arriba, ¿verdad? Es un ánimo para momentos difíciles. Dice, el hombre de corazón es el que funda su esperanza en el final. Desesperar es cobardía. Recuerda aquí a Eurípides, que también había algún griego bueno, aparte de estos que dejaban a los niños en la carretera. Creo que Martínez Vargas debe ser recordado, creo que cumplimos un deber, y para mí un honor, debe ser respetado, debe ser difundido como ejemplo social y científico implicado en su época. Quiero terminar diciendo que 1916 es una buena oportunidad para seguir hablando de él, y aquí mismo, si es posible. Muchas gracias. Thank you.